Nada, bienvenidos, bienvenidas. La clase, quienes están aquí presentes ya lo saben, es una clase regular del taller de dramaturgia de la Escuela de Teatro de La Plata, y que tenemos hoy el gustazo de tenerlo a Cartoon, que es algo con que yo siempre tuve ganas. Bueno, hace un mes y medio más o menos, me avisaron que la escuela va a cerrar el taller. Eso realmente fue muy malo, digo, para mí, y en general un poco desesperanzador, pero me alegra mucho poder cerrarlo así, poder cerrarlo con Mauricio, y nada, grabar esta clase también para que compañeros, compañeras que han estado a lo largo de estos 6 años que ya llevamos, puedan acceder a esto que siempre quise hacer, que es tenerlo a Cartoon con nosotros. No necesita presentación, es Mauricio Cartoon, todos sabemos quién es, así que primero que nada, Mauricio, una alegría enorme tenerte acá con nosotros, muy, muy, muy contento, esperamos hablar de dramaturgia. Si te parece, mi idea era por ahí ir charlando un poquito nosotros, que yo fuera guiando un poco algunas preguntas y después, no sé, tomarnos 50 minutos para eso, abrir un poco a todos los compañeros y compañeras que te pregunten, que charlen un poco con vos. Perfecto. Bueno, hablábamos recién informalmente, y si querés podemos arrancar ahí, sobre el fenómeno de Terrenal. Decíamos que es un fenómeno de público, yo no diría inédito, pero muy, muy, muy singular para el teatro independiente, para el teatro alternativo, más un espectáculo que está basado en una dramaturgia que tiene una cierta complejidad, que tiene una cierta poética, que no es de, no sé, de fácil digestión, por decirlo de algún modo, y que sin embargo tuvo una repercusión de público extraordinaria, no muy diferente a grandes bombas del circuito, digamos, comercial. Bueno, nada, estábamos charlando un poco de eso, le preguntaba cómo iba, no sé si vos, Mauricio, querías hacer una reflexión con respecto a eso. Mirá, nosotros a veces con algunos amigos con los que solemos trabajar juntos, jodemos con que intentamos instalar una clase media teatral. En general hay como una especie de diferencia muy marcada entre una clase alta, considerando como tal al teatro comercial, espectáculos que cobran entradas muy caras, a los teatros oficiales, que de alguna manera se constituyen también como una clase alta, en tanto no cobran entradas altas porque tienen una inversión, un subsidio muy alto del Estado, les permite, si de todos modos la guita está ahí. No la pone el espectador en el valor de entrada, pero la pone el que paga los impuestos. Después siempre tuvimos una especie de clase, incluso hasta de una desclase independiente, que no le correspondían las generales de la ley de una hipótesis económica que le permitiese subsistir. El viejo criterio de por amor al arte, de lo que se llama los teatros vocacionales, que terminó siendo un eufemismo en el que se escondía, en todo caso, por un lado un prejuicio y por el otro lado una falta de acción del Estado por sostener eso. Bueno, desde hace 20 y pico de años, con la ley de teatro, empezaron a aparecer los subsidios, apareció la posibilidad de pelear esa clase media. A nosotros nos gusta instalarnos allí. Tenemos las mismas debilidades que la clase media en todos lados, a veces nos volvemos obsesivos del laburo, no podemos confiarnos nunca, estamos siempre tratando de inventar algo. Sabemos que si no salimos con el taxi a la mañana, hacemos la recaudación, entonces estamos siempre buscando la posibilidad de salir una gira, vender una función. A veces lo conseguimos. Yo creo, más allá de las virtudes del espectáculo, hay un trabajo de gestión que es imprescindible, sin el cual el mejor espectáculo de todos modos desparrama su energía. Y yo lo he visto, peleándome a veces con amigos, compañeros, colegas, que de pronto veo que tienen un espectáculo. Yo digo, pero nosotros en un grupo con ese espectáculo podemos vivir 2 años, hay que gestionarlo. Y a veces, cierto
una especie de devenir trágico implícito en el teatro independiente que es, che, pero todos estamos metidos en otro proyecto y mientras estamos haciendo esto estamos ensayando otra cosa y terminaste esto y el protagonista se te fue a hacer otra cosa o no puede hacerlo en este horario. Bueno, ahí es donde se va todo al demonio. Yo creo que necesita un rigor profesional para que funcione. Tal cual. Si el grupo lo acepta y hay alguien que pueda gestionarlo, en ese caso lo hago yo, y te acompaña la suerte, pues hacer esto que decía Rottenberg, efectivamente, ¿no? Claro, esta Crear idea, un lugar en la calle Corrientes. pero vos en relación ya, digamos, por fuera incluso del fenómeno terrenal, ¿vos sentís que eso está ocurriendo, que hay una reformulación de los sistemas tradicionales, de esto del teatro comercial, el teatro oficial y el teatro independiente? ¿Hay una dilución de barreras? Sí, sí, fíjate, qué sé yo, el Metropolitan, por ejemplo, un teatro de la calle Corrientes que está haciendo espectáculos de loft. Busca espectáculos de loft que sabe que tienen buena recaudación y le permite una buena ecuación. No hay que olvidarse que todo viene de ecuación, relación entre inversión-rédito. El tema es que cuando vos largás un espectáculo comercial tenés que poner, en principio, muchísima guita en producción, muchísima guita en promoción y publicidad. Cuando viene un espectáculo que ya lo tiene hecho, tiene creado su público, esto es parte de la ecuación. Por supuesto, nunca le ofrecen estar de martes a domingo y hacer 2 los sábados. Es una vez por semana, 2 veces por semana. Pero de todos modos es atípico. Llegamos a una Mirá, situación así al estilo, digamos, de lo que ocurrió con los cines, esta idea de, digo, hemos abandonado ya la idea de espectáculos para 600, 700 espectadores. ¿Ese teatro murió? a ver, en todo caso, yo no sé si murió, pero cada vez es más difícil mantenerlo en el pulmotor, ¿viste? Lo tenemos conectado, porque son pocos los espectáculos, salvo en lugares de teatro comercial muy rutilante, de comedia. Es muy difícil sostener esa cantidad de público. De hecho, espectáculos recontra prestigiosos en la calle Corrientes, en las últimas semanas tenían 40 personas en la sala, 30 personas en la sala, y la bancaban, no lo bajaban. Bueno, hay que bancarlo, sigamos de martes a domingo. Es un fenómeno diferenciador. No habla, digo, o en todo caso, habla del crecimiento de lo independiente y también de la decadencia de lo comercial. Es difícil mantener salas grandes ya, sí. Es complicado. De todos modos, es interesante el desafío. Lindo pensar esto de que los productores estén planeando llevar una sala de 600 para que la sala se mantenga caliente, como para que esté circulando. Es desafío. Sí, las salas no se cierran. De hecho, antes de la pandemia, Rottenberg se metió a reformar una sala, invirtió millones de dólares, literalmente, puede haber metido ahí 2 o 3 millones de dólares, pensando en cuántos años tardás en recuperar eso, ¿no? Cuando vos ves que los productores apuntan hacia ahí, ha cambiado la situación con la pandemia. Pero pensando en que haya una normalización, pensar en que si los productores están poniendo guita en eso, no en el cine, por ejemplo, claro que ahí se está abriendo una alternativa. Lo han estudiado y le ven la punta. Sí, yo creo mucho, creo en la salud del teatro. Creo que cuanto más caen los cines, el cine de sala está muerto. Sí. Está muerto. Se sigue funcionando simplemente porque si todas las salas se ponen a la venta a la vez se produce una corrida inmobiliaria. Pero la verdad es que la cantidad de gente que asiste, por más que hagan salas más chicas, y turnos más seguidos y se venda todo y traten de ganar con los pochoclos, por más que suceda eso, nosotros sabemos que el destino del cine de sala tiene los años contados, yo te diría, tiene los meses contados. Desaparecido el cine de sala, en realidad quedan pocos lugares donde ir. A dónde ir a ver
un relato. Quedan muchos lugares, se abren cada vez más lugares donde ver relato. Una cosa es ver un relato y otra cosa es ir a ver un relato. Una cosa es, yo todos los días que estoy acá en mi casa, todos los días a las 7 de la tarde, en este sillón, apuntado hacia la pared que les voy a mostrar ahora, ahí a un hueco que ustedes ven, en esa pared yo tengo acá atrás un proyector y con mi compañera nos proyectamos una serie, un par de horas, tomamos vinito y comemos sanguchito y la pasamos divino. Ese fenómeno está absolutamente instalado, es placentero, lo hemos tomado, pero ese fenómeno parece la ritualidad natural, ese ir a afinarnos alrededor de una historia, es algo que el mundo hace desde que tenemos memoria, y digo concretamente desde que tenemos memoria, porque si la tenemos es porque existen los relatos que lo contienen. Desde que una Eda se sentaba en una plaza, tañía la lira, cantaba un poco y recitaba, la gente se ponía alrededor porque quería saber qué es lo que le había pasado a Ulises. Hasta ahora, el ritual de formar ese corro, la rueda, agruparnos en el sentido más literal de la palabra, que es ponernos grupa con grupa, culo con culo, que es como estamos sentados en el teatro. Agruparnos, vibrar al unísono con el ritmo, el sentido, la emoción, todo lo que te puede dar la ceremonia en vivo, es totalmente distinto a verla. Ahora, el otro día leía, porque la pandemia ha como puesto un poco, digamos, entre comillas, en crisis esta situación, al menos momentáneamente, ¿no? La idea de la reunión. El otro día leía a Schechner, no sé si lo ubicás, el norteamericano, que decía que el teatro es uno de los pocos acontecimientos culturales que nos quedan creadores de comunidad. Es muy difícil encontrar ya colectividades, ¿no? Porque estamos en una sociedad que nos tiende hacia lo individual, hacia el vínculo tecnológico, hacia la intermediación tecnológica. En ese sentido, ¿cómo evaluás vos la pandemia? ¿Cómo lo viste? ¿Qué crees que, digamos, porque una sería decir el teatro debe adaptarse, debe asumir esos formatos, y otra sería decir, pues no, el teatro debe constituirse en su especificidad, en su rito, en su dimensión, en lo que tiene de único para aportar a la cultura, ¿no? Creo en esta última alternativa, Diego. Pero no es que creo como expresión de deseo, estoy convencido. Teatro es un fenómeno de ritualidad. Ir al teatro es tomar la decisión de ir a afinarte. No vas al teatro, si a vos te dicen ir al teatro o verlo en tu casa, ya sabés que verlo en tu casa es otra cosa. Pues dices, che, pero no te tenés que mover, te tenés que quedar. Yo el cine sí elijo verlo en mi casa. Hay algo de ese fenómeno donde, ¿qué me pierdo? La pantalla grande. Y mira, me compré un proyector que al fin y al cabo no es tan caro. Y me lo veo en una pared y me compro un tanquecito así chiquito de eso para un amplificador y me hago un home theater, como se decía en los 80. ¿Verdad? Yo al cine puedo presidir. Ahora, el teatro se construye en ese espacio. Es un acto ritual. Vivir esa ritualidad es también tomar una decisión de ir a ese acto comunitario, es ser parte de la comunidad. Entonces, habrá gente que con el tiempo empiece a prescindir, sí, efectivamente. Habrá generaciones a las que le costará más, es muy posible. Pero aquellos que disfrutan de esa ritualidad saben que no encuentran ese fenómeno en ningún otro lado. Esa es la garantía que tenemos nosotros con el teatro. Y por el otro lado, teatro sigue expresando un fenómeno único, que es el casi milagro del trabajo del actor. El trabajo del actor es un trabajo milagroso en tanto hace una cosa, nosotros no lo valoramos tanto porque cuando nacimos estaba ahí.
La verdad, lo que hace el actor de teatro, cuando vos decís, se sube en estado de pánico, como está siempre el actor. Se sube en estado de pánico esperando que el pánico desaparezca para poder decir una letra aprendida durante 1 hora y media, rogando no olvidarse, creando ese fenómeno extraordinario y creando en su cuerpo la presencia de una ausencia, es decir, corporizando por mímesis. Nosotros perdemos de vista a veces que lo que tiene el actor no es una habilidad, sino una inteligencia. ¿En qué otro lugar podemos ver el show, por decirlo en inglés? La exposición de la inteligencia mimética. El teatro. El cine no, porque vos podés tener desde un apuntador, además grabás fragmentos chicos, no hace falta ni tener memoria, todo puede ser mediado por truca, por técnica. El teatro yo creo que se constituye cada vez más como el lugar del arte del actor. Lo fue siempre, pero cada vez más se centra en el actor de teatro. Creo que esto le crea un desafío muy grande a las próximas camadas de actores. Ya no va a alcanzar con decir bien un texto y con una voz más o menos modulada. No alcanzará ya con el realismo naturalista, no alcanzará con ser naturalito. Ese fenómeno del siglo XX y principio del XXI, eso pasa a otra disciplina, que es la del cine y la serie, la televisión, la ficción. Exactamente. ¿Dónde queda el gran show? ¿Dónde queda? ¿Qué circo vas a ver? A ver, ese actor sabe hacer muchas cosas. Cuantas más cosas sepa hacer, cuantas más habilidades tenga, a la manera de los viejos cómicos, cierta recuperación del saber del cómico popular, cuantas más cosas sea capaz de hacer, más va a sorprender. Sorprender sigue siendo el verbo que expresa mejor lo que nos pasa frente al arte, sea cual fuese. Disfrutamos la música que nos sorprende. La música que está ahí, que suena, a veces tiene música de fondo y no le da pelota. De pronto apareció una música, te sorprendió. De pronto apareció alguien bailando y te sorprendió. Un cuadro, una película. Sorprender. Cada vez más el desafío va a estar en el cuerpo del actor. Se necesitará un cuerpo, cada vez. Por supuesto, esto supone mucho más tiempo de entrenamiento. El actor vende un saber de tiempo, porque nadie lo trae ese saber. Ese saber hay que desarrollarlo. Cada vez más, esto me resulta extraordinariamente atractivo. El actor se va a constituir en una alternativa a la empresa. El actor a salir, el actor de teatro ya no va a necesitar de la presencia de la empresa, porque en realidad el capital lo va a tener en su cuerpo. Ya no va a ser tanto la producción, sino lo que ese actor pueda hacer. En ese sentido, me parece, se constituye también como una especie de opinión alternativa al sistema. Cuando todo pasa por la corporación, el actor pasa por el corpo. Digo, algo de eso me parece que es una característica también del teatro argentino, ¿no? Porque digo, hay una... Me gustaría después hablar algo de la dramaturgia argentina, pero digo, el nuestro es un sistema teatral que se funda en el actor, digo, que pone el eje en el actor y en la actriz, ¿no? Quiero decir, en el actuante, digamos, como elemento constitutivo de lo teatral. Otros sistemas, digo, son más de infraestructura, de parafernalia, de escenografía, de visualidad, digo. En el caso del teatro argentino es muy de actuación, es muy de tradición del actor. Sí, a nosotros nos llama siempre la atención. A veces, cuando trabajamos en España, por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, ¿cómo te miran? Y entonces, por ejemplo, en España hemos escuchado varias veces decir, hagámoslo a la Argentina. Hacerlo a la Argentina significa grupo, dos actores, poner por delante la actuación, que la actuación sea verdaderamente lo espectacular, es decir, que el espectáculo sea un cuerpo emocionado bañado por una luz, y prescindir de otras cosas, también prescindir de la producción comercial. Ese fenómeno a mí me gusta mucho cuando piensan esto es teatro a la Argentina. Me parece, lejos de ser
una alternativa, un paliativo a las dificultades económicas, se transformó en una modalidad, y es una modalidad exitosa. Volvemos a lo que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Martí dice que al teatro no se va a que nos cuenten una historia, sino que se va a ver actuar, ¿no? En todo caso, bueno, habría que discutir después si el contar una historia es un elemento que conspira contra la actuación o no, ¿no? Es otra discusión, pero digamos, hay algo de la tradición del teatro argentino que pone el centro en el actor. En ese sentido, ¿la dramaturgia sería una plataforma de actuación? ¿Se puede pensar a la dramaturgia desde ahí? No, yo en todo caso pienso en una combinación. Desde el punto de vista de Bartís, se va a ver actuar. Lo que cada uno de nosotros sabe, sobre todo por experiencia dolorosa, es que si el relato no es capaz de instalar un espacio de entretenimiento, como decimos siempre, tenimiento entre, si no es capaz de crear un espacio de entretenimiento, el espectador no produce el fenómeno básico de la recepción, que es tiempo abolido. Yo me siento acá mirando la pared estas 2 horas y pasaron las 2 horas y yo no tengo idea si son las 11 de la noche, las 10, el tiempo estuvo abolido y yo lo disfruté, aun cuando veo alguna peli cada tanto que no me importa. Yo logro abolir el tiempo. Ese fenómeno es un fenómeno extraordinario para el cerebro, que eso es lo que se conoce como contacto profundo. Está también en la lectura profunda, cuando no estás leyendo por arriba, como en la pantallita del teléfono, sino que estás metido en un libro y te olvidas de todo. Entonces, para que se produzca el fenómeno de tiempo abolido, necesito crear algo que lo produzca. En la tradición, lo que lo produce es el relato. Acá viene la importancia de la dramaturgia. Es una combinación, por supuesto. Hay obras en las que predomina el discurso del actor, todo está construido en cierta forma de virtualidad, digo virtualidad para sacarlo de lo que sería la literalidad del texto mismo. Está creado en el aire por actuación y hay otro donde predomina el texto. Son formas y son modalidades. Yo creo en que la una sin la otra no se sostiene. El actor espectacular, el actor que crea una gran actuación, en realidad, en tanto genera un fenómeno estático, pierde contacto fluido con la expectativa del espectador, que de eso se trata. Es como ver un cuadro. Yo veo un cuadro, me emociono, me pongo a llorar frente a las meninas. Listo, ya lloré con las meninas. Vamos a tomarnos unas cañas a la esquina. Ese fenómeno es el que podría pasar. Digo, yo veo una actuación y hay un momento donde ya vi la actuación. Es lo que me sostiene en contacto franco contra la superficie comunicante de eso que está pasando allí. Es la historia en general. Me puedo decir, ¿hay otros recursos? Sí, hay otros recursos, pero también son muy lábiles. Son sostenedores. Se puede crear. Vos podés crear por humor, por poesía, belleza visual, una serie de cosas, crear una sucesión de sorpresas. Vemos a lo que estábamos hablando, el verbo fundamental. Puedo crear una sucesión de sorpresas. Se agotan. El relato, ¿por qué lo pondríamos en tela de juicio? Lo viene mostrando desde siempre ese poder extraordinario de arte, hacerte dejar de lado tiempo profano, aceptar un tiempo sagrado, así. Empezó la serie y los 3 minutos estás adentro de un tiempo sagrado. ¿Qué es eso? Y algo donde sos ganado por la realidad que crean esos cuerpos, pero también por la historia a la que aluden. A mí me parece que es una combinación perfecta en la cual puede predominar una cosa, puede predominar la otra, pero se necesita. Y yo pensaba el otro día en relación también a la idea de lo performativo, que la ficción es una convención que también nos permite pensar alteridades con cierta impunidad que no tenemos al asistir a un espectáculo performativo en donde se supone que todo es real, ¿no? Es decir, hablando un poco, el otro día en una clase sobre performance, hablábamos de una performance de Marina Abramovic, ¿no? Donde la gente la rescata, porque si no ella se hubiera ahogado, no me acuerdo.
Y Marina Abramovic dice, lo que tiene la performance, el teatro es como malo porque es ficción. En cambio la performance es buena porque es verdad. Y yo decía, sí, pero en la performance no podemos ver a Marina Abramovic morir. Es decir, a mí me hubiera gustado que nadie la socorra y verla morir, porque ver morir a alguien también es una experiencia vital. Ahora, es moralmente inviable, porque no podemos dejar que alguien muera. La ficción sí nos permite eso. La ficción nos permite gozar el dolor, la muerte, la felicidad plena, la violencia, digamos, ¿no? La ficción es un estatuto que está bastante cuestionado en el teatro o en la dramaturgia en los últimos 40, 50 años, pero que es un valor riquísimo cultural. No sé qué opinás vos con respecto a eso. Que, a ver, lo que creemos sucede, Diego. Aquello en lo que creemos está sucediendo. Es una convención, pero es una convención que hemos aceptado desde siempre. Que ayer terminé un librito que lo tenía por acá. Muy lindo, es un librito héroe, Lee Child. Lee Child es un autor superventas, es un tipo que creó un personaje, un matón, que resuelve problemas, es un justiciero, el tipo que vende millones de libros. Y escribió este librito que se llama El héroe, dando cómo siempre, desde el origen, hemos necesitado la posibilidad de escuchar la historia de alguien, por ejemplo, pone justicia en el mundo en el que nosotros sentimos que hay una injusticia. Nosotros creemos en eso. El hecho de que eso esté, pues sí, es ficción. Ficción porque nosotros lo llamamos como tal. Adentro nuestro es una realidad. Por eso nos fastidia tanto cuando nos mienten mal. No ves una película, una obra de teatro y está mal, y vos decís, pará, no te creo, no te creo. Esa rabia de no te creo es me estás mintiendo mal. Sentime bien. Sentime bien significa no me hagas dudar de eso, porque yo lo que necesito es estar absolutamente convencido, fluir como espectador. Entonces, no, ¿por qué pensar en esa hipótesis? La verdad, o en todo caso, uno lo puede pensar como alternativa. Yo jamás lo pensaría como alternativa única, digo, jamás lo pensaría dejando afuera lo otro. Nos ha demostrado una especie de poder extraordinario desde hace siglos, como decíamos, desde que tenemos este uso de razón que nos viene mostrando eso. Y lo va a seguir mostrando porque es parte inseparable de nuestra inteligencia, que constituyó así nuestra inteligencia. Mauricio, te cambio un poquito el eje. Me gustaría que hagas un balance, una pequeña evaluación o algo que te haya quedado como experiencia del taller de dramaturgia de la EMAD, al que de hace relativamente poco ya has dejado, digamos, la dirección. Es un espacio que vos has co-creado, es un espacio que ha funcionado como un referente de la enseñanza de dramaturgia, yo diría por lo menos en el país, me atrevería a decir que incluso en otros lugares del mundo también. Y bueno, ¿qué balance haces vos de tu cierre, de tu despedida, digamos, de esa experiencia, pero de todo el tránsito que ha hecho y que ha servido como un espacio, como una gran usina de dramaturgos? A ver, inevitablemente yo tendría que decir sentimiento es el orgullo, en tanto yo miro y digo, bueno, ahí se hizo algo polenta, se hizo algo interesante. Por supuesto, cuando uno no empieza con una idea trascendente de crear otra cosa que no sea lo que vas a hacer mañana. Nosotros dijimos, vamos a crear una carrera de dramaturgia, porque no existe carrera de dramaturgia. Incluso en España las enseñanzas de la dramaturgia estaban muy atadas a lo lingüístico. Sí había en Estados Unidos algunos talleres que, como siempre, estaban manejados por la industria y por lo tanto trabajaban con la hipótesis de receta, digo, más cercana al guionismo, más cercana a lo que necesita, por ejemplo, el guión de cine, que es tener muchos para hacerlos laburar juntos, elegir a los buenos y ponerlos a la cabeza y a los demás descartarlos. Nuestra especialidad, el teatro, no había algún taller por allí dando vuelta, pero carrera no había.
se armó algo interesante que, por supuesto, lo hizo la sucesión, no sé, 20 y pico de años, en los que camada tras camada los autores egresaban, estrenaban, publicaban, empezaban a enseñar. Este círculo virtuoso extraordinario en el cual la dramaturgia, que era una especie de saber, desaparición como tal, porque eran saberes que quedaban atrapados en las individualidades, en las subjetividades, trataban de encontrar alguna objetividad. Y por supuesto, cada maestro le agrega más contenido a la subjetividad. Digo, desde su subjetividad agrega más contenido a la objetividad. Se produjo un fenómeno fantástico, porque cuando nosotros empezamos no me acuerdo ya, que en los 80, fin de los 80, principios de los 90, no había otra cosa. De pronto empezaron a aparecer cursos, seminarios, después el UNA abrió la carrera, luego la Pacurondo abrió la carrera, luego la EMAD de Montevideo abrió la carrera tomando nuestro modelo e incluso nuestro programa teórico. Yo viajé allá a hacer una especie de transferencia de saberes. Se tomó ese modelo y ese modelo se popularizó. Y yo, a ver, te cuento una cosa, Diego, porque cuando yo comencé, yo daba clases acá mismo, en este espacio que está acá atrás, ahí. Los sillones, entran 6 personas, yo daba clases aquí. Para mí era impensable la hipótesis de que más de 6 personas viniesen al estudio. Y más aún, yo trabajaba por ahí con un modelo que me había transmitido mi maestro, Ricardo Monti, que Ricardo decía, no, ya 8 son un despelote para que la gente lea, no se puede. Entonces, descartábamos la posibilidad de dar teoría, por ejemplo, porque todo pasaba por una práctica de taller. Entonces, todo quedaba muy acotado, porque aquel que no aceptaba la hipótesis de ir a un taller y escribir, no incorporaba conocimiento. Esto hizo estallar eso. Lo paradójico es que pocos años después, 10 años después de eso, yo abrí mi estudio acá a 2 cuadras, donde yo trabajo con grupos de 80 personas. Y como no me alcanza con un día, suelo hacer 2. Entonces son 160 personas. Este fenómeno es un fenómeno era un fenómeno absolutamente impensable cuando comenzamos con la EMAD. Entonces creo que la EMAD hizo mucha fuerza por esto, por supuesto, hizo mucha fuerza para romper la inercia. Todo lo demás lo hizo todos los que empezaron a moverse junto con la EMAD, los que estudiaron allí, los que salieron, los que entendieron que la mejor manera de aprender algo era enseñarlo. Entonces, que estaba bueno enseñar algo porque también te obligaba al acto de elocuencia, a poder ponerlo en palabras. Yo miro para atrás y digo, está buenísimo eso que pasó. Yo digo, apoyo con muchas ganas y con mucho énfasis todos los proyectos, naturalmente como este tuyo, que se cierra, porque se va a abrir, porque vos vas a abrir espacio en otro lado. Digo, porque el hecho de que se cierre ese lugar no significa que se cierre la corriente de energía. Vos encontrarás dónde poner esa corriente de energía. A mí me parece que eso, cuando uno lo mira, es como si fuera una estela, ¿no? Es como cuando vos pones la máquina de fotos y sacás una foto cada media hora durante el día y vos podés ver el anochecer, en un ratito podés ver el anochecer y el amanecer. Yo miro y veo las obras que se estrenaron, la cantidad de cursos que hay, digo, bueno, eso fue resultado de ese flash. El Big Bang apareció allí, efectivamente. ¿Y qué especificidad, digamos, qué aporte específico hizo la EMAD, el taller de la EMAD, a la formación de dramaturgia? Porque, digamos, hay ahí algo como muy propio, muy constitutivo de ese taller, que uno diga, bueno... Sí, creo que el intento instalar una materia teórica sea capaz de hablar lo nuestro. Como te decía antes, es un saber
líneas generales, se transmite por la acción misma del trabajo de taller. Lo que no había, y yo mismo no había logrado recibir, nunca había recibido, era una formación teórica, convivio, la formación teórica, un maestro en vivo que puede, si dice algo, puedes preguntarle en el mismo momento, ¿por qué dijiste eso? Pará, no, esto no lo entiendo. Este fenómeno de pasar conocimiento a teoría, si yo voy para atrás, yo digo, sí, lo instalé yo también te puedo decir por qué lo instalé y cómo, y también fue azaroso. El primer taller que yo di fue en Trelew. Fui como parte de la energía de teatro abierto. Habíamos hecho un taller en teatro abierto. Entonces me dijeron, ¿por qué no hacemos teatro abierto en Trelew? Vení, pero acá no hay dramaturgos, necesitamos que vos los formes. Pero ¿cómo? Y bueno, sí, primero vas a tener que enseñar un poco de técnica, porque si no, la gente no se va a largar a escribir si nunca hubo. Hay un autor que ha escrito teatro. Entonces, por supuesto, yo lo agarré en el acto inconsciente, ese acto de, bueno, tiene como una especie de desafío aventurero y por el otro lado me lo pagan, vamos. Pero antes de viajar me senté en un silloncito pensando, yo voy a tener que enseñar una teoría, ¿qué enseño? Y entonces agarré un blog, empecé a anotar como todo lo que yo recordaba, de apuntes que yo había hecho trabajando con Monti, apuntes que tenía de cuando yo había estudiado dramaturgia en Nuevo Teatro, que había estudiado una dramaturgia más dura, más de Lajo Segri, más comercial, digamos, más industrial. Entonces armé una secuencia de notas que di en Trelew. Pero lo interesante es que al ir dándolas aparecían las preguntas de los alumnos. Y entonces yo al contestarlas tenía que salir a buscar más contenido. En esa época no había internet, por lo tanto era más difícil. Entonces yo les decía, en el próximo viaje te contesto. Venía acá, agarraba la biblioteca, la saqueaba, buscaba por todos lados, armaba respuestas y volvía. Se armó un corpus, se armó un cuerpo que en realidad era subjetividades pasadas a una hipótesis objetiva. Eso fue lo que yo llevé a... Me acuerdo cuando armamos al principio la carrera, decías, ¿quién va a dar teoría? Entonces al principio lo que aparecía es, bueno, llamemos a un investigador. No, ni en pedo. Bueno, no, llamemos a un crítico, ni en pedo. No, vamos a dar nosotros. ¿Por qué? Tal cual, porque la crítica percibe a posteriori, ¿no? La crítica como a veces percibe a posteriori. El gran problema siempre que uno se enfrenta, bueno, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Cómo? Sí, lo que se llama técnica creativa, lo que es dramaturgia creativa. No dramaturgia analizada, no análisis semiótico, no análisis estructural, sino hipótesis generadora. Eso es lo que me parece muy, muy importante. Entonces, creo que eso hizo la gran diferencia. Me costó mucho, al principio, Luna, por ejemplo, porque por derivaciones naturales del carácter académico, a nombrar gente tenía que nombrar gente que tuviera títulos, porque cuando se armaban los concursos, yo logré dar eso, porque en esa época no existían carreras, por lo tanto, no había nadie que tuviese un título habilitante. En el UNA se les puso más complicado. Ahí consiguieron y lograron equilibrarlo. Lo difícil era que quien ganaba el concurso eran críticos e investigadores, no eran dramaturgos, un cuerpo de conocimiento sobre el proceso creador. Entonces, por suerte, luego se empezó a habilitar, yo digo, egresados de la EMAD, que a la vez tenían un título universitario, podían
ir en esos concursos y poco a poco la cosa se fue armando. Mauricio, te voy a hacer 2 o 3 preguntas más y ya cortamos porque están haciendo mucha presión ahí para preguntar también. Me parece bien, es la idea. Pero no quería dejar de preguntar 2 o 3 cosas. Una es si esto que habíamos hablado, digamos, ¿hay alguna característica que vos digas, como algunas características de la dramaturgia nacional? ¿Hay una dramaturgia nacional? ¿Sobre qué giraría? ¿Cuáles serían las características por ahí de algo? No pensándolo en términos chauvinistas, ¿no? No digo así una retórica nacional, pero sí pensar, no sé, ¿cuál sería parte de nuestra tradición teatral o de tradición en la dramaturgia? A ver, cuanto más tiempo pasa, más difícil resulta porque todo se diluye. Yo te diría, hasta un par de generaciones atrás, a mí la presencia, por ejemplo, de lo discepoliano era muy fuerte. Había algo de, como si yo te dijese, la presencia del grotesco en el teatro nacional. La verdad es que yo bien se podría decir que en los últimos 20 años ha habido incorporación de otras experiencias y a mí ya me cuesta más verlo. Yo creo que no cabe ninguna duda, porque el teatro argentino sigue teniendo signos, sigue teniendo sellos, sigue teniendo forma. Pero lo que creo es que cada vez es más difícil encontrar el ADN original que se fue mezclando, digamos, como pasa con cualquier ser vivo. Tiene generaciones que se mezclan con otras. Ya atrás yo reconozco todavía presencia de eso. Conozco una presencia fuerte, por ejemplo, esa mezcla de humor, como el humor trágico siempre presente allí está. Yo lo veo en producción, por ejemplo. Yo podría decir, vos sos autor de las últimas generaciones, y yo tengo la sensación esa. Es inseparable cierta forma de humor que está pasando allí, siendo que en realidad es trágico. Y eso no siempre uno lo encuentra en teatro. Por el otro lado, me parece bien un teatro muy apoyado en el actor. Me parece que hay como una especie de dramaturgia muy apoyada en el actor. El actor argentino es muy bueno y ha demandado. Y entonces se ha escrito teatro para aprovechar justamente a ese actor que teníamos. Siendo que en otros casos yo he visto cómo a veces se retaseaba la presencia del actor, se pensaba más en la espectacularidad, que no había actores capaces de sostener ciertos textos. A ver, entonces digo, en síntesis, creo que sí, y cada vez es más difícil descubrir esa presencia genética. Buenísimo. Gente, vamos con Natalia y después se van turnando. Disculpas, no me acordaba que había que esperar, perdón. No, bueno, no es para tanto. Muchas gracias, Diego, por la invitación de Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Estoy muy contenta y a la vez triste porque se desarma este espacio que hacía muchos años que tenía ganas de participar y bueno, me resultó muy interesante. Aprendí un montón de cosas. Y a partir de lo que preguntaste recién iba para el mismo sentido, Diego. Le quería preguntar a Mauricio, a ver, un segundito, así los veo a todos. Le quería preguntar a Mauricio, venimos hablando en este curso que el teatro es conflicto, ¿no? Que cuando salimos del teatro retenemos más el conflicto, o que en el conflicto hay un núcleo del teatro. Y por ahí es algo que no apareció recién cuando hablabas de la experiencia de comunidad del teatro, y entonces me preguntaba un poco eso, si todas las narraciones tienen esta peculiaridad del conflicto o si el teatro la trabaja de una manera especial, ¿no? Con esto de la inmediatez, de lo aurático, ¿no? Que tiene en esta reunión que hace comunidad. Y en relación con eso, pensaba que en tus obras, o especialmente en Terrenal y varias, con Paula fuimos la otra vez a ver Habitación Macbeth, que lo que hay es una puesta en
¿cómo piensa el teatro? Eso, algo que también estuvimos discutiendo. Estas dos cosas, el teatro y el conflicto, y cómo piensa el teatro, ¿no? Como veníamos discutiendo que hay una forma de pensar que es propia del teatro, que no, como vos decías recién, Mauricio, el teatro no lo tienen que enseñar gente que maneja el lenguaje desde las letras o desde otras cosas, sino desde el lenguaje propiamente teatral. Entonces, ¿cómo piensa, no? Veíamos, y pienso, en Terrenal o en Habitación Macbeth, lo que hay es una puesta en serie, pregunto, de dos lógicas, ¿no? La lógica de la parábola bíblica de la traición o del poder con la gauchesca argentina, y logra pensar algo nuevo de nuestra identidad como argentinos. Creo en ese cruce, está medio ahí la pregunta. Digo, una pregunta no desde el análisis teatral, sino desde el análisis de cómo hacemos para componer obras de teatro, ¿no? Si hay algo especial, no todas las obras lo tienen, ¿no? Pero Habitación Macbeth podríamos pensar que hace ese cruce entre la ambición y el poder de la historia de Macbeth con la función del teatro moderno, ¿no? Porque en eso es lo que Pompeyo le fue articulando su aporte, ¿no? Toda la obra va reflexionando en el medio sobre el teatro. Entonces pensaba si esas obras y otras estarían proponiendo que además del conflicto, el teatro piensa desde el conflicto, pero también desde el cruce de distintas series, ¿no? De la serie de la historia argentina con la serie bíblica, no sé, quería escuchar tus reflexiones sobre eso. Claro. A ver, no siempre el conflicto está vinculado con la idea del teatro. El conflicto está más vinculado con la necesidad de crear un espacio activo, capaz de crear un desequilibrio hipotético que cree una expectativa en relación al futuro, y que en esa especie de espíritu curioso que tiene todo espectador nos sostenga en estado de contacto con lo que está pasando. Entonces, ¿qué es necesario? No, a ver, no es imprescindible el conflicto. Efectivamente, hay un teatro posdramático que hasta que manifiesta como bandera la hipótesis de no tomar. Pero, ¿para qué sirve? Tiene un efecto práctico extraordinario. ¿Por qué? Que un conflicto crea un punto de inflexión, crea un cruce. Ese cruce es un cruce que junta muchas energías. Como junta muchas energías, tiene, en principio, la posibilidad de permitirle al actor una gama de expresión muy grande, y por el otro lado, crea la expectativa de qué va a pasar, quién gana, gana A o gana B. Este fenómeno de conflicto, siempre una manifestación de violencia, siempre es la violencia de alguien contra algo, contra otro o contra sí mismo, crea siempre un deslinde, y ese deslinde es el que nos mantiene en contacto. En ese sentido, a mí me parece que es una herramienta de una practicidad extraordinaria, a la vez una especie de presencia mítica tradicional, es parte del mito el conflicto en el teatro. Luego, en relación a la idea, yo creo el fenómeno de la idea teatro, es decir, yo creo que el teatro construye una idea, no es la ilustración de esa idea, ni es la puesta de la idea en boca de los actores que la explican. Es inseparable del acto teatral. Hace 2 días, una charla que tenía con bailarines que me contrataron en la Compañía Nacional de Danza para dar un seminario de dramaturgia. Y habían visto Terrenal, yo para explicarles ese fenómeno de idea teatro les daba el ejemplo, una imagen, los que vieron Terrenal la recordarán, y si no se las explico. Uno de los actores, el que hace el personaje de Caín, respeta la presencia de una pared que divide el escenario. Es decir, el escenario está dividido así, y cuando Caín pasa de este lado, pasa por arriba de una pared imaginaria. Y cuando vuelve de este lado, pasa por arriba de esa pared imaginaria. Eso crea un fenómeno puramente teatral. La pared no está. Habla de la presencia de esa pared. Mi hermano, él no cree en la propiedad privada. Cuando pasa,
no hace ningún gesto, pasa caminando directamente y vuelve caminando. Acá aparece un doble fenómeno. Cuando eso sucede, el público ríe mucho. ¿Por qué? Porque dice, pero entonces no había una pared. Ah, no, porque además Caín mira azorado cómo su hermano no necesita levantar el pie para pasar arriba de la pared. Eso, que por un lado es un gag, por un lado la gente ríe mucho en ese momento, constituye lo que yo creo es la idea teatro más poderosa de la obra, y es, la propiedad es una convención. Si crees en ella, la respetás, y si no crees en ella, no la respetás. Si vos crees en la propiedad privada, no vas a entrar en una casa que esté abierta. Sí, pero no puedo entrar porque no es mía. Está abierta, boludo, pero no es mía. Voy a saltar el alambrado. Eso, por ejemplo, que a veces es más gracioso porque la casa uno podría tener cierto temor. Pero este ejemplo, no saltar el alambrado. Un campo, ¿qué te pasa? No, pero a ver si. Fenómeno de entender a la propiedad como una convención, parece que desnuda algo de cómo funciona nuestro sistema. Eso es una idea teatro. Entonces, ¿cómo se manifiesta la idea en el teatro? Formas teatrales. Entender que el teatro, en su mímesis y en su relato, es construcción lenguaje, es construcción de sentido, un lenguaje en el que se construye discurso y ese discurso naturalmente tiene un sentido. No lo hace a través de las palabras que dicen los actores. Digo, no es que los actores tienen que decir, la propiedad privada no existe, yo lo hice. La obra no necesitamos más que un tipo que pasa por arriba de una pared imaginaria. Es idea teatro. Eso es lo específico del teatro construyendo ideas. Hay un teatro más melonero en el que las cosas se dicen. Yo descreo la belleza profunda de ese teatro. Creo en la belleza de construir ideas a través del fenómeno teatral. Uno, cuando hace teatro, empieza a descubrir eso, es decir, hablo en teatro, aprendí a hablar en teatro, estoy hablando en este nuevo idioma. Eso es inefable, es extraordinario. ¿Por qué? Porque es lo específico del teatro. No es el teatro usado para, sino el teatro usado como teatro. Eso es el teatro. Las manos manchadas en sangre de Lady Macbeth siguen siendo todavía una metáfora de la culpa extraordinaria que han pasado los siglos y no logramos superar. Hoy hablamos, lleva las manos manchadas de sangre. Es decir, es algo, esa mujer, por ejemplo, le dice, acaban de matar a un tipo y le dice al marido, la cama, ya está, ya lo hicimos, a la cama. Eso tiene más saber sobre el poder, sobre la culpa, que cualquier cosa que pueda decirse. Entonces, pensar eso es lo específico. Y lo otro que me preguntabas, yo te digo, el conflicto, el gran mecanismo de percepción de atención. Una cosita más y me callo. Cuando vi Terrenal, ahora no recuerdo la parte de la pared, pero sí recuerdo con fuerza la del matafuego, ¿no? Porque también ahí yo, digamos, como espectadora que la ve la primera vez, esa escena del matafuego también se deslizaba en sentidos contemporáneos, como que ahí dije, estoy empezando a entender qué está pasando, ¿no? Y ahí hay otra imagen idea, ¿no? Como que se transporta también a la denuncia actual de la fumigación y todo. Como que ese matafuego es un objeto y condensa una acción porque, bueno, se pone todo con humo y también aparece, digamos, eso, me parece que ahí también hay sintetizado algo muy complejo, ¿no? Y aparece una referencia actual. Y aparece justamente una vez más en la combinación metafórica y no en la explicación. Es un fumigador. Nosotros lo que sabemos es que Caín está fumigando la aparición de los escarabajos torito, son una plaga para sus invernaderos. Él los está fumigando. Pero él dice, son negros, vienen a comer.
lo único que hacen es comer y coger. Vienen a la inseguridad. Es decir, crea una serie de atribuciones a los escarabajos toritos, rápidamente se instalan como metáfora a quién fumiga la sociedad tradicionalmente. Entonces empezamos a entender, en la historia ha habido siempre fumigadores los que vienen a comer. Siempre los que vienen a comer son plaga. Vienen a comer, a chupar y mamar se vienen. A ver, ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos aportan? Ya sabemos, esto crea la presencia de una ideología. Esto también, una vez más, es idea teatro, porque un tipo fumigando una plaga imaginaria, en realidad está constituyendo el horror, el pensamiento segregacionista que hay siempre sobre los negros, los que vienen de afuera, los que aparecen de golpe desde abajo de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. ¿Cuántas cosas que hay que pensar para poder escribir buen teatro? No, es al revés, no, digo, cierro con esto tu pregunta, Natalia, es al revés. Si no hay que pensar para escribir teatro, hay que escribir teatro pensando, es decir, escribir teatro es una forma analógica del pensamiento. A nosotros se nos ocurren obras de teatro. Las obras de teatro ocurren en el sentido de suceden. No hay ocurrencia. Entonces no es que tenés que tener ocurrencias previas. Si vos estás hablando el idioma teatral, en ese idioma teatral, de la misma manera que vos salís a la calle y hablás en español y te entienden, hablas en teatro y te entienden. Entonces, no es que hay que pensarlas antes, sino pensar durante. Entender que escribir teatro es una forma analógica del pensamiento, se registra en forma de un lenguaje particular, que en nuestro caso es el de la dramaturgia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto de todo esto que es escribir teatro se escribe previo, o sea, a la metáfora? Cuando vemos estas metáforas que son parte de la acción del actor o de la persona que esté ahí, digo, ¿eso se escribió antes? ¿Eso se descubrió haciéndolo? Hay de las dos. De las dos. Ejemplo, en Terrenal, la metáfora de la fumigación estaba presente en el texto. Yo escribí pensando en una fumigación, que no sabía cómo iba a resolver, pensando en una fumigación. La pared no. La pared, yo pensé en una pared. Entonces empezamos a ensayar y era un quilombo hacer una pared o poner una pared, y empezamos a pensar, pasarla en crear una imaginaria. Y cuando apareció la imaginaria, en una improvisación sucedió, uno la respetaba y el otro no, vino el gran bingo, vino la sensación de, a eso hacemos teatro, a encontrar estas resoluciones. Porque yo eso no podría haberlo imaginado, hubiera sido una ocurrencia, todo lo que se te ocurre como dramaturgo, después lo tenés que probar, algunas cosas sirven, la mayoría no sirve. Hay de las dos. En algunos casos son participaciones del dramaturgo, otras son participaciones directas de los actores. Perdón que me meta, ahora les dejo, pero digo, en relación con esto aprovecho para preguntarte qué pasó cuando vos diste el salto a la dirección y cómo en algún sentido hay, digo, una dramaturgia en el director, digo, el director sigue produciendo dramaturgia, y cómo también hay una cierta dirección en el dramaturgo, en el sentido de que el texto ya en algún sentido contiene, aunque sea una hipótesis de representación. Digo, ¿qué pasa con ese pasaje, con esa tensión? Recuerdo que Schumacher dice, y es interesante lo que dice Schumacher, ¿no? Dice, tanto mejor director sos cuanto que no dirigís, porque que no haces la dramaturgia, porque cuando solamente dirigís pensás los problemas específicos de la escena. Pero bueno, este ejemplo y muchos otros nos hacen pensar en realidad también en la hipótesis contraria, que lo que alguna vez sugirió Apia y otros, que en realidad director y dramaturgo
son una única figura pensando la producción de discursos desde distintos lugares. ¿Qué opinás vos de esto? En la medida en que aceptes la hipótesis de un lenguaje múltiple. Yo escribo como dramaturgo y dirijo como director. Quiero decir, cuando estoy escribiendo no pienso resoluciones de puesta. Pienso, en todo caso, a veces se me filtran, las pongo y después las pruebo y siempre me parecen una boludez. Siempre, todo lo que se me ocurrió sentado en este sillón, cuando lo paso al cuerpo del actor o la actriz, funciona. Lo tengo que hacer porque el relato necesita tener una descripción de acciones. Entonces yo a veces pongo cosas. La verdad es que el teatro tiene un lenguaje propio. Es el lenguaje del espacio y de los cuerpos. Cuando aparecen esos signos, los cuerpos y los espacios, hay que aceptar la hipótesis de trabajar con ellos y no imponerle. Yo no puedo hacerlos ilustrar algo. Entonces, a ver, esto que dice Rubén, yo creo que es relativo, porque bien pasa, el director muchas veces no logra extraer todo el jugo, toda la energía que tiene un texto, que no logra profundizar en su sentido más profundo, valga la redundancia. O sea que el autor que dirige sí sabe cuál es la esencia, por supuesto. Cuando se pone a dirigir tiene que aceptar la hipótesis de buena parte de lo que escribí va a cambiar. Va a cambiar lo que escribí, van a cambiar lo que imaginé. Es un acto de gran alegría ese, ¿eh? Eso es fantástico, porque eso es, no traigo, si no sería como, nada, qué sé yo, separás, casa atrás una deja complicada, haces una nueva y vas a llevar de la otra, ¿viste? O sea, a llevar de la otra casa todos los quilombos a esta. No, uno tiene que aceptarlo como, esto es una nueva vida, es una nueva forma, es una nueva hipótesis, acá voy a hacer algo nuevo. Aceptar eso es aceptar que cuando vas a dirigir tenés que hablar en otro idioma, tenés que hablar en otro lenguaje. Lo aceptás es fantástico, porque lo que sabés, lo sabés. Lo nuevo que vas a descubrir también se lo está enseñando el director al autor. Yo necesito muchas veces que la obra se estrene para poder hablar de la obra. Yo me cago de risa cuando leo, por ejemplo, entrevistas que me hacen antes de estrenar. Yo digo boludeces que después, a veces las leo y me resulta patético. Digo, ¿por qué dije eso? Que todavía no había terminado de entender en profundidad. Entendí después que se estrenó y la vi ahí arriba. A veces me lo explicaron los espectadores. Muy raro eso, muy raro ese fenómeno. Entonces, aceptar que la hipótesis de puesta enriquece al texto y enriquece lo que sabemos es tan importante como entender. Conocer en profundidad el texto es tener un montón de elementos para poner sobre la puesta. De hecho, yo empecé a dirigir, una de las 3 o 4 razones por las que empecé a dirigir fue sentir que buena parte de lo que yo escribía quedaba atrapado en el texto. Quedaba como pegoteado. Que a veces hacían puestas preciosas. Trabajé con directores, que además miré mucho. Pero había una parte que quedaba atrapada. Y la sensación es, cuando me sentaba a escribir, a veces me sentaba con cierta energía resignada de, esto lo escribo con un pasalire. Esto es parte de un sentido más profundo mío. La superficie de construcción de la puesta no va a aparecer, que lo que aparece es la estética y la poética del director. Entonces, no, yo creo que la modalidad del autor que dirige o el director que escribe es muy poderosa y se saben dividir las dos. Yo quería hacer una pregunta en relación al oficio. O la profesión. A mí me gusta más la palabra oficio, me parece más abarcativa.
cuando uno se pone a escribir, no se pone a escribir, el paso previo a sentarse, ¿no? Qué sé yo, sacar la hojita en la lapicera o sentarse en la computadora, en la máquina de escribir, llenarse la copa, no sé. Cuando se pone a escribir el paso previo, digamos, ¿qué aparece? Aparece como un esquema dinámico, una idea, me surgió escribir de esto, vi una imagen en la calle o soñé una imagen, me interesó un mundo que vi en una película, mirá, este mundo está buenísimo para escribir, digamos, ¿de dónde surge esa pulsión vital a la hora de escribir? Si es una combinación de las tres, a veces aparece una, a veces aparece la otra. Por supuesto, son fenómenos subjetivos, porque hay autores que trabajan de una manera y trabajan de otra. Yo siempre he hablado de las virtudes de convivencia de 4 elementos que a mí me parece que son muy generadores. Yo no pienso en términos resultadistas, ¿no? Yo pienso en términos generadores, que es en origen, que ayuden a generar. En ese sentido, hablo siempre de la presencia de el placer de trabajar sobre universos personales, entendiendo por tal, no lo que yo he vivido, sino, en todo caso, incluyendo en lo que yo he vivido, lo que yo he leído también. Lo que he leído, hay universos que nos gustan, hay universos que nos parecen atractivos. He escrito mucho sobre la aristocracia argentina. Es un universo personal. Mucha gente dice, pero vos, eso es porque sos peronista, entonces es tu fobia a la clase alta. La verdad es que no tiene un carajo que ver. Yo he escrito mucho sobre la clase alta porque viví en un contacto minoso con la clase alta toda mi infancia. No, es largo de contar, pero yo tenía una tía muy querida, mi tía Amelia, que era ama de llaves, la familia más rica de los argentinos, los Born. Y cada tanto íbamos a la casa de los Born en San Isidro, a visitarlos con mi mamá, entrábamos por el garage, mi tía, pasábamos por el ala de criado, yo tengo una obra que se llama Ala de Criado, pasábamos por el ala de criados, íbamos a la sala de planchado, y en la sala de planchado mi tía nos servía el té con unas tazas de porcelana extraordinaria y con todo el ritual en el que, por supuesto, comíamos los escones de la mañana. No es que a la tarde, esos son los escones de la mañana. Y cuando yo me iba, mi tía me regalaba algún juguete roto de los Born. Yo me crié jugando con juguetes rotos de la oligarquía. ¿Cómo querés que yo no hable de la clase? El mundo de la aristocracia ha sido siempre un mundo, un universo personal. Yo he visto conmoción y pasión. Y alguna vez me enamoré de una de las chicas de los Born. Llegó, estábamos un domingo en la casa de mi tía, y ella llegó en un Porsche rojo, se bajó, fue a hablar con mi tía, y mi tía le dio algo y ella se fue. Y cuando yo entré, mi tía, y ella era rubia, bellísima, cuando yo tendría 11 años, 12 años, y cuando entré, mi tía me dijo, ay, pobrecita, tiene un novio, no se quiere ir a estudiar a Suiza, entonces no le dan plata y me viene a pedir a mí y yo le doy. Esa es mi personaje Tatana de Ala de Criado, viene de Suiza. Claro. Digo esto para que se entienda que es un universo personal. Un universo personal es algo que uno ha construido como imagen, pero también escribí sobre la Semana Trágica porque me conmovió ese mundo. Segundo, el poder de la imagen generadora para mí es fundamental y es la percepción de un fragmento aurado de la realidad. Un fragmento que tiene metáfora, que tiene un sentido, que condensa, como una gota de lluvia, condensa el vapor del universo personal. Y esas dos cosas me han sido fundamentales. Y luego, cayendo al oficio, la utilización. Primero de un acopio en el que entra material, entra material. Anoto todo lo que me parece pertinente y en algún momento, para sentarme a escribir, el armado de un esquema dinámico. Un esquema que a veces no tiene más de 5 o 6 renglones
en el que yo veo el recorrido de la obra, el dinamismo de la obra. Por acá, pasa por acá y desenlaza acá. Nada más que eso, no necesito otra cosa. A mí la combinación de esos 4 elementos me ha resultado siempre muy generadora y, sobre todo, muy ahorrativa de energía. Como no necesito más que esto. Si yo tengo un universo personal, una imagen generadora, construyo un acopio y puedo pasarlo a un esquema dinámico, ahora lo que viene es, ya estoy contenido. Sé que lo que viene es una improvisación imaginaria sucesivamente corregida. Yo creo que eso es escribir teatro. Improvisación imaginaria, percibida por todos los sentidos, registrada en el papel en forma de palabra escrita y sucesivamente corregida. No necesito más que esos 4 elementos. Eso en mis clases muchas veces, digo, los doy, no porque obligue a los alumnos a trabajar con ellos 4, sino que les proporciono una herramienta que en caso de que la necesiten, les resuelve el despelote. No sé, no. ¿Viste hacer el esquema? No. Entonces pará. Hasta que no hagas el... Quiere decir que una de las posibilidades que se te lo resuelva es hacer el esquema. ¿Hiciste acopio? No, todavía estoy... Bueno, entonces pará. Ahora se acopio y hablamos dentro de un mes cuando tengas el acopio hecho. Son elementos que yo he comprobado en su carácter. Y el conflicto de la obra, ¿no? O los conflictos. ¿Lo encontrás directamente en esa imagen generadora? ¿O esa imagen generadora te sirve para como un disparador y en un momento en el recorrido de la escritura decís, acá está el conflicto, y se te revela, te sorprende el conflicto? ¿O ya en la imagen generadora decís, esta imagen tiene un conflicto, entonces me meto a copiar sobre esto, pongo mi universo personal sobre esto? Mejores imágenes generadoras que trabajé contenían un conflicto, entonces son como piedras preciosas, porque contienen una metáfora, contienen personajes y además contienen un conflicto. Cuando no lo tiene, he tenido que indagar en busca de ese conflicto. Cuando lo encontré y logré construir un esquema, avancé. Pero también me pasó muchas veces en estado de pasión y fascinación por la imagen generadora y el universo, los personajes, me largué sin saber a dónde iba. A veces llegué a buen puerto y otras, muchas, quedé colgado. Cada vez que yo quedé colgado, Matías, cada vez que llegué, que escribí una primera escena divina y tengo 3 o 4 escenas divinas, tengo 3 o 4 primeras escenas divinas de obra que no escribiré nunca porque no tengo la más puta idea para dónde siguen, es porque no tuve claro el conflicto, no armé ese esquema. ¿Qué puedes decir? Si vos enseñás a hacer un esquema, ¿por qué no lo hiciste? Por la misma razón en que a veces te enamorás de alguien, los 15 días estás conviviendo, y la gente te dice, está de la cabeza, largó todo, tenía un departamento alquilado y se fue, dejó el departamento y se fue a vivir con esa chirusa, y nadie sabe por qué, y vos decís, ¿cómo que nadie sabe por qué? Estoy loco por esa persona. A mí me ha pasado muchas veces, me pongo a escribir porque estoy loco con una idea, loco con una imagen, loco con un personaje, y digo, estoy tan enamorado que ya se va a resolver, ya se va a resolver. ¿Por qué? Porque a veces logré resolverlo, otras no. Uno parte de aceptar una primera hipótesis que es, el trabajo del escritor es escribir, terminar obras es una situación aleatoria. A tanto, escribiendo, terminamos obras, y entonces esto, bueno, ahí sí, abrí la botella de champán. Y si no la terminás, ¿qué vas a hacer? No haces nada, qué sé yo empecé a escribir, mira, ahora, la pandemia empecé a escribir narrativa, empecé a escribir relatos, empecé a hacer una cosa medio rara, ahora curiosamente parece haber ido a parar al lugar tradicional, porque una editorial grande me pidió publicarlo eso. Empecé a escribir y me pasaba. Pronto, ahora hace 2 meses, iba caminando y vi
baldío en el que iban a construir un edificio de microambientes. Entonces volví, googleé, después googleé y van a encontrar microambientes. Son departamentos de no más de 18 metros cuadrados, que son general, vos decís, para estudiantes, ya no existe más ese concepto. En 18 metros cuadrados puede vivir una familia. Entonces, esos microambientes. Y entonces pensé, un edificio de 8 pisos, 3 microambientes, pues un lotecito muy chiquito, 24 historias. En un microambiente dije 24 mitos bíblicos. Me entusiasmé tanto que me puse a escribir. Arranqué por la terraza pensando terraza, octavo, escribí terraza, escribí octavo, escribí uno del séptimo y se me acabaron los mitos bíblicos interesantes. Hay mucho, no encuentro traslación. La sensación es, tengo escrito mucho, tengo 50 carillas, 40 carillas escritas, ¿y ahora qué voy a hacer con eso? ¿Qué sé yo qué voy a hacer? A lo mejor me aparecen los mitos bíblicos que me faltan, a lo mejor no me aparecen nunca y eso queda ahí. Me decís, pero Artunzi, a tu edad, ¿por qué no pensaste un poco, amor mío, y en vez de ponerte tantos días a escribir? Estaba enamorado, estaba apasionado, que sentía, este es mi proyecto hoy. Y además iba caminando y pensaba esas imágenes y me cagaba de risa solo. Tenía la sensación de si no las escribo no me voy a cagar de risa. Bueno, vamos, con la energía de la risa van a ir apareciendo los demás. Escribí el de la terraza, octavo C, octavo B, octavo A, séptimo C, hueco. Yo cuento esto en la experiencia personal. Alguien puede pensar, pero si este tipo es profesional y yo miro las tesis que se escriben sobre sus obras y parecería que es un tipo que acierta mucho, está siempre estrenando algo, escribiendo algo, sería una especie de producción muy ordenada. La verdad, mi producción es caótica. Se ordena en la medida en que después de estreno los críticos ordenan lo que yo he escrito en una secuencia que parece tener una lógica. Además le atribuyen una lógica, dice, después de escribir esto, escribió esto. La verdad, mi producción es absolutamente caótica. Alguien podría decirme también, a medida que uno tiene más oficio, vale más tu oráculo. Hora de trabajo vale más. Que tenés más oficio porque tenés menos tiempo por delante para producir. Sería un momento de ponerse especulativo. Curiosamente, yo te digo, hoy es el momento en el que estoy menos especulativo en toda mi carrera. Al contrario, estaba más especulativo a los 30 y pico, que quería vivir de esto, tenía 2 hijos, decía, bueno, pará, tengo que pensar un cacho para producir cosas que además me den guita, que si no me voy a pasar la vida vendiendo electrodos de soldadura eléctrica, que es lo que hacía en ese momento. Con el paso del tiempo, en cambio de afirmarme en el oficio, he ido volando mucho más. He ido aceptando esto. Si me equivoco, pero voy por acá. Que no significa que no sepa cuáles son esos mecanismos. Y no los respeto porque la pasión me hizo saltar la pared, no por ignorarlos. Me quiero poner práctico. Universo personal, imagen generadora, acopio, esquema dinámico y ahora marcha cambio. Gracias. Mauricio, si te parece, hacemos 2 últimas para Claro. no tener que, no abusar de tu paciencia. ¿Quién quiere? Bueno, yo Paula. iba a preguntar, iba a preguntar 2, no puedo. Bueno, no voy a preguntar entonces la técnica que ya preguntaron muchas, voy a preguntar una que tal vez sea íntima, no lo sé. Si vos cuando escribís, nosotros hablábamos de un interlocutor, ¿no? Hemos hablado en algún momento del año, de tener un público, un espectador imaginario, ¿no? Con el que uno está conversando. Vos cuando escribís, ¿tenés interlocutores válidos, imaginarios o reales, o personas concretas a las que le compartas tu trabajo para ir trabajándolo también?
Dos niveles. En el primer nivel de escritura, siempre hay una tercera fila, siempre hay interlocutores ideales que tienen que ver. A ver, la escritura es un acto de comunicación. Comunicar es poner algo en común. Para que algo pueda ser puesto en común, alguien tiene que ser atraído por eso. Todo lo que vos estás haciendo quiere siempre ser querido o provocar. Siempre escribo, provocando y queriendo ser querido y provocando. Provocando rabia por carácter antitético, por contrera, provoco a gente que piensa de manera distinta, que me peleo escribiendo. Están sentados ahí, inevitablemente. Peleo con críticos a veces, que dicen cosas sobre lo que yo escribo, me hincha las bolas y a veces escribo medio desafiante a cosas que se han dicho. Por el otro lado, quiero que me quieran. Entonces, bien están presentes en esa tercera fila algunas presencias a las que quiero seducir. Yo siempre me acuerdo, autores muy tradicionales, Tito Cosa, por ejemplo, siempre me decía, yo escribo mucho para mis amigotes. Yo siempre pienso, ¿cómo se van a reír mis amigotes de esto? Yo decía, pero ¿cómo? Es el autor más importante, viste, hasta hace 10 años, 15 años, era como el non plus ultra. Escribe chistes para los amigos. Sí, siempre estamos escribiendo para otros. Esa interlocución es fundamental. Esa interlocución tiene otro valor. Tiene dos valores. El primer valor es que crea un fluido. Crea una energía. Es la misma que yo estoy teniendo con ustedes. Yo hablo porque ustedes están ahí. Si supongamos que ahora se corta la imagen y nadie, yo no seguiría hablando, porque no sabría con quién, ni si me están recibiendo, ni si interesa lo que estoy diciendo. Entonces, lo primero que crea es una energía, la energía crea un fluido, yo ya no tengo que pensar, es decir, actúo en el acto fluido de intercambio. Segundo, crea el lenguaje. Que yo, para hablar con ustedes, elijo palabras y ejemplos, vienen lo que yo atribuyo que ustedes son. Viendo que no nos conocemos, pero tenemos cierta referencia, entonces yo atribuyo una cosa. Elijo las palabras, elijo los ejemplos, es decir, la interlocución crea el tono, crea forma. La interlocución crea el fluido y crea el tono. Por lo tanto, muy importante. Lo que es muy poco práctico es sentarme a escribir y prenderle la luz a la tercera fila, y a ver quiénes están sentados. No funciona así. No funciona así. Asustás. Yo jodo siempre con que los espectadores ideales son como los murciélagos. Por un lado cumplen una función sanitaria, se comen los bichos, son sanísimos, son súper ecológicos. El día que a las 11 de la noche se está por acostar y apareció un murciélago en la pieza, capaz de cerrar con llave e irte a dormir a otra casa. Los espectadores ideales pasa también porque son manifestación de nuestra debilidad. Entonces, tiene sentido estar mirando a quien le hablo y saber si estoy manifestándome porque del otro lado hay alguien que está recibiendo. Genial. Digamos que, Mauricio, el espectador para el que uno escribe imaginariamente debería funcionar más como una fuerza erótica que como un elemento estadístico, ¿no es cierto? Definitivamente. Paula, ¿qué otra cosa encontraste la imagen? Es una imagen erótica. Sí. Bueno, se lo pregunto entonces el otro también. Después no me digan que hablo mucho. No, en uno de los puntos, como una especie de receta que no está, hablaste del fragmento aurado de la realidad, y en una entrevista una vez usaste una expresión que a mí me gustó mucho del carozo mítico, ¿no? Que había historias o secuencias que tienen un carozo mítico que ya como tal de alguna manera, tal vez, no sé, me acuerdo que hablabas de la película 12 horas para sobrevivir, que por ahí la película no te ha gustado mucho, pero el carozo mítico de esa historia era muy bueno. Entonces, por ahí en relación a lo que venías hablando del conflicto o del enamoramiento, se me surgía la pregunta
de que si por un lado hay un carozo mítico que pareciera que garantiza cierta como efectividad, no por resultados, sino por eficacia, no sé qué palabra usar, del relato, pero a la vez, al hablar del enamoramiento, que hace que se caiga en un segundo, también algo que parecía grandioso y capaz que después ya no lo podés sostener, nada, cómo se juega lo subjetivo y lo objetivo, si ese carozo mítico o el fenómeno erótico de la realidad responde a unas características un poquito objetivas, o es un juego entre la pasión personal y algo que eso tendría que hace que uno llegue a terminar un trabajo, por ejemplo. A ver, es inevitablemente personal porque una metáfora no fascina igual a alguien. A mí me fascinó la imagen de las familias patricias que se llevaban la vaca a Europa en la bodega, y con esa energía escribí mi obra El Niño Argentino. A lo mejor la leyeron millones de personas y a nadie quizá lo fascinó tanto como para impulsarlos a escribir. Es decir, el carozo mítico tiene que ver con los mitos personales. Ayer, creo que en el librito ese que les mostré, El Héroe, ayer leí de 2 libros, no me acuerdo si es de ahí, si no es de ese, o tal vez es de El agua y los sueños de Bachelard, que lo estuve releyendo. Leí una pequeña historia muy detonadora. Un rey, cuenta un filósofo, Herodoto o Heterodoto, ya no recuerdo, cuenta una historia de un rey que tiene una ciudad a orillas del mar donde desemboca un río. Entonces, hay una parte de un lado, una parte de la ciudad de un lado y una parte de la ciudad del otro lado del río. Está el mar, el río, entonces por lo tanto quedan 2 espacios. El rey manda a construir un enorme puente que cruza por sobre encima del río para unir las 2 partes de la ciudad. La ciudad queda unida y él es gran poderoso que ha logrado unirla. Viene una tormenta y el mar le hace mierda el puente. El rey entonces juzga al mar, lo declara culpable de haberse levantado contra el poder del rey, que es el poder que está por sobre encima de todo. Manda a 2000 esclavos a castigar el mar con látigos. Y los chabones se meten al agua con látigos y le pegan, y él disfruta del castigo al mar. Me pareció una imagen extraordinaria de la omnipotencia. Me pareció algo... Y dijo, ahora, ¿qué me pega ahí? Porque yo pienso también a veces en mis propias omnipotencias, en cosas que desprecio de mí mismo. Cuando uno se pone omnipotente y cree que uno puede, te voy a castigar al mar, no seas pelotudo, no se puede, ya está. ¿Vos qué te crees que son arriba, sobre encima de poder es así, es diminuto, lo que tenemos no es nada, el verdadero poder está en otro lado? Esa imagen para mí tiene carozo mítico. Yo podría escribir esa imagen. Yo podría escribir una obra sobre esa imagen. Bien. Dejarla ahí esperando que aparezca un ejemplo cotidiano de castigar al mar con látigos. Estoy seguro que una vez me va a pasar alguna imagen y voy a decir, ese es el rey que mencionaba. Ahí está el pelotudo diciendo, voy a castigar nada, no sos nadie, esto está en tu cabeza, el poder es una construcción. Eso es carozo mítico. Y uno vive esperando la presencia durada del sentido metafórico sobre las cosas que ve. Eso es lo que llamamos mirada poética. Nosotros vas en el subte y vas esperando que pase algo, digas, ¡ah! A veces pasan días y días y no pasa un carajo. Es decir, la vida se manifiesta en la chatura de su mediocridad doméstica. De pronto aparece algo donde uno siente, se reveló, se iluminó algo. Vivimos buscando esas cosas, Paula. Entonces está bien registrarlas, anotarlas. ¿Lo encontrás en un libro como yo encontré ayer o lo encontrás mirando un vagón de subte?
Importante es estar pillo. Es estar como los chorros, como los oportunistas. El oportunista camina todo el día por la ciudad, camina. Sabe que si se queda parado no aparece la oportunidad. Necesita caminar, y va, y mira, y aquellos están descargando mercadería, hasta la esquina y vuelvo. Si está descargando mercadería, es probable que yo encuentre en qué momento dejan solo el camión y yo me acerqué y agarré algo. Oportunista. Recorrer la vida con espíritu de chorro oportunista. Tal cual. Es en cierto sentido también un acto de voluntad, digo, ¿no? La percepción poética es un ejercicio también de la voluntad, no únicamente la voluntad. Sin duda. También de la voluntad. Sin duda. Es un acto de voluntad. Es decir, es un estado. Entonces, es estar pillo, es estar ahí esperando, estar atento. Y algo de lo que también recién me interesó es también una forma de vivir, ¿no? Es un lugar donde colocarse ante la vida, es una elección, en última instancia, ética, diría. Sí, ética, estética y práctica, porque también nosotros vivimos de eso. Entonces también sabemos que ese material laburado, más allá de la emoción que nos produce, es eventual productor de emoción en un tercero si yo lo transformo en una obra de arte. Entonces también hay algo especulativo en encontrarlo, porque lo encuentro y lo transmito. Lo encuentro y me sirve para transmitir. Gente. Mauricio, iba a decir una cosa breve. Dale. Tu historia de Alas de criado me hizo acordar a Últimas tardes de Teresa. ¿Viste esa novelita de Juan Marcé? No es chiquita. No la conozco. Sé de su existencia porque la he visto mucho, pero no la leí. Pero es un chico chorro, roba motos y qué sé yo, pero se enamora de la dueña de la casa, entra por atrás, bueno, como Marcé sabe retratar muy bien las clases populares de la España, más bien de la Barcelona post-franquista, y la historia esa me hizo acordar mucho. ¿Cómo? Él tiene un poco de suspenso, me parece que no tiene gracia que te diga el argumento, porque él primero se confunde y está con la criada, y entonces después siempre él trabaja mucho con las mentiras, los personajes tienen el habla popular y empiezan a inventar esto en lo que se abre, el mundo que se abre post-franquista, ¿no? Entre las clases populares y las clases altas, y entonces este personaje empieza a inventarse una historia que después la tiene que sostener para sostener ese vínculo con esa chica de las clases altas, ¿no? La voy a buscar. Me das un buen dato con esto. Gente, le agradecemos mucho a Mauricio el tiempo que ha compartido con nosotros. Le decimos, él ya lo sabe, que es una gran influencia para todos nosotros. Y bueno, nada, contentísimo de tenerte, Mauricio. Muchas gracias. Me dio alegría poder compartir con un grupo en el que compartimos justamente esta pasión por la dramaturgia. Gracias. Muchas gracias. Le hacemos así a Cartoon un aplauso, no sé si se puede o no se escucha.